Bueno, queridos patitos, estamos a día 22 de marzo, pero de 1987. En Grecia, la Iglesia Ortodoxa griega lanzó una campaña para oponerse a la expropiación de sus tierras por parte del gobierno heleno. Esta noticia de aquel momento, en la incorporación de esta propuesta, que nos remitiría a Madoz y Mendizábal en el siglo XIX, en el Estado español, con las desamortizaciones de, sobre todo, tierras de la iglesia, con conventos, sobre todo en zonas rurales, pero también en zonas periurbanas, en donde nos encontraríamos una lucha entre el ámbito religioso, no, sino con el poder que tiene la religión a través de lo que supone el poder temporal de la iglesia. Y es interesante porque, por un lado, se da esa lucha respecto de el gobierno nos quiere destruir el ámbito de la religión y de la iglesia y del poder de aquellos que tienen fe. Lo mismo que en el Estado español ha habido una crítica respecto de las cruces que han sido retiradas. Pero no han sido retiradas en tanto que cruces, sino en tanto que cruces que estaban ligadas a la celebración de cierto momento histórico en donde la fe tuvo una vertiente partidista respecto de una celebración de una guerra civil, con parte de los caídos frente a los otros. Y por tanto, esa pervivencia de una España frente a otra en el marco de la España actual, entonces en la exaltación pública no cabe. Lo mismo que si en el caso de la Alemania actual hubiera una exaltación ligada a algún tipo de símbolo, celebrando los caídos de la Waffen-SS o de la Wehrmacht. No tendría ningún sentido, sobre todo teniendo en cuenta de que en aquel caso la memoria colectiva antifascista opera en una menor medida que lo que supone en España, o mayor medida. Así pues, cuando tenemos la memoria por el tema del recuerdo, evidentemente no está en la realidad de las cosas el relato que algunos tratan de meter para que nos posicionemos emocionalmente respecto de si tú eres creyente o quieres respeto, entonces te dicen el Estado ha eliminado una cruz. Dices, oh Dios mío, estamos otra vez en los tiempos de persecución de ciertos... No. La cruz está bien. Lo que está mal es lo que está dentro de la propia cruz, porque resignifica lo que es ese ámbito. Lo mismo que con el tema de las propiedades. Si un elemento, lo mismo que ha pasado con las monjitas de Belorado, que hay un vídeo en el canal, tenemos una situación en la que hay un gestor de propiedades, llámese iglesia o llámese de otra manera, entonces nos encontramos con una situación en la que la lucha es entre terrateniente y poder político. El tratar de que en esa confrontación se incorporen otros elementos, dado que por un lado es el Estado y por otro lado es un ente trascendente como es una religión organizada, como es el caso de la Iglesia Ortodoxa griega, en el caso de Grecia, tenemos ahí un cambio de escenario resignificando los ingredientes, sobre todo teniendo en cuenta de que en buena medida nos encontramos con una situación en la que habitualmente se da la idea de que en la Unión Europea, así en general, los territorios han sido laicizados. No existe un tipo de religión propia del Estado, pero en Grecia sí. Y me refiero a la Grecia de 2025, no la de 1987, que se da por supuesto, sino actualmente, en donde hay unos privilegios o prebendas o unos derechos adquiridos tradicionalmente que están incorporados en el ordenamiento jurídico, en donde la Iglesia Ortodoxa griega tiene un monopolio sobre la fe y la trascendencia y el más allá respecto de otras posibles fees, iglesias, religiones en el marco de Grecia, lo cual ciertamente es una anomalía respecto de otras
realidades, a pesar de que la ley de desarrollo de la Constitución, esta de 1992 respecto de la Iglesia Católica, pero también de otras confesiones, nos encontraríamos con el hecho de que la Iglesia Católica sigue siendo la prima inter pares en el caso del Estado español. Luego dirán que el islamismo está ramplando de manera absolutamente increíble. Recomiendo ir a ver las estadísticas, ya sea en las comunidades o a nivel general del Estado, de cuál es la presencia del ámbito cristiano, católico, evangélicos, protestantes, de ortodoxos, ya sean de cariz griego o de cariz moscovita, o otras religiones extra cristianas, ya sea judaísmo, islam también. En el caso vasco, el porcentaje era muy limitado, inferior a las presencias de católicos, por supuesto, pero también de cristianos protestantes, evangélicos, ortodoxos, eh, y había un pequeño porcentaje de judíos y otras presencias religiosas. Por tanto, a nivel del Islam, a pesar de que en los medios parece tener una preeminencia tan importante, luego en la presencia real ante los creyentes que pueda haber es algo que no está así de demostrado. Es la diferencia respecto de datos y percepción, que es a lo que juega precisamente la Iglesia Ortodoxa griega, de cuál es el dato respecto de la percepción. Cierto es que nos podríamos encontrar con algo que fue real unos 12 años después de este momento, como fue en Zimbabue, con la expropiación de tierras a los granjeros blancos, que luego fue replicado unos años después en Sudáfrica, y que supone esa expropiación, en el caso tanto de Zimbabue como de Sudáfrica, sin ningún tipo de contraprestación, incluso con presencia en la propia constitución de los países de que debía de ser así, por no sé qué histórica transición respecto de un periodo de preeminencia del hombre negro en el poder de esas tierras, con el advenimiento del hombre blanco y su ocupación y conversión de toda esta gente en siervos de la gleba, que acabaron haciendo el papel secundario en sus propias tierras, frente al patrón blanco eurooccidental, y luego debía de hacerse una justicia histórica con la retribución de estas tierras a sus verdaderos dueños, con una exportación del criterio que fue de Zimbabue a Sudáfrica, con esas expropiaciones sin remuneración, es decir, liquidación y cierre, y te vas con una mano delante y con otra detrás. En principio, el marco eurooccidental, y teniendo en cuenta de que Grecia llevaba ya 6 años en el marco de las comunidades europeas, pues entra en 1981, y en un marco democrático, después de la recuperación, después de los golpes de los coroneles, el último en 1973, cuando se vuelve a la democracia, 73-74, con aquel referéndum, el del 73 dentro de la dictadura, el del 74 una advenida a la democracia, con la retirada definitiva del rey Constantino de la jefatura de Estado y el mantenimiento de la república. Tenemos ahí un asunto en el que es difícil que la Iglesia Ortodoxa pueda generar un discurso en el que se oponga de manera bastante radical, a pesar de que, claro, si uno se establece de una disposición radical frente a una dictadura, o es un duelo de suricatas dentro de la propia dictadura, o uno recibe el palo y no la zanahoria respecto de los líderes de esa dictadura. En algún caso, como en el nacionalcatolicismo, nos encontramos con una situación en que la Iglesia Católica recibió prebendas y beneficios de la estancia en el ala del propio régimen, cosa que derivó también en la salida de Paquita la Culona en palio, cosa que en principio era algo reservado a muy pocas realidades institucionales.
pero la lucha entre lo que supone el poder temporal y el poder eclesial es una dualidad que estaba propiamente en la propia Iglesia Católica respecto de lo que es el Estado Vaticano, surgido en torno al 800 y pico, que duró 1000 años. Hasta que termina con Garibaldi entrando en Roma en 1870, más o menos, después de la caída de Napoleón III, siendo apresado, como si fuera la batalla de Pavía, que comentábamos en su momento con David Niegas, ciertamente, en aquel caso fue el rey francés, y en el caso de la guerra franco-prusiana comentada con Antonio Muñoz Lorente, también fue el rey francés. Qué bonito es capturar a un rey francés. Maravilloso. Compiègne hicieron 2 veces un elemento. Bueno, no se puede hacer una tercera porque volaron el tren, a pesar de que luego hicieron una réplica. Pero bueno, me he ido del asunto un poquito, pero simplemente porque los franceses tuvieron a bien perder esa guerra franco-prusiana y por tanto dejaron de hacer la proyección sobre el Estado Vaticano y entonces cayó y durante unos años estuvo el reo de San Pedro hasta que los acuerdos de Letrán, precisamente con Mussolini, llegaron a un entente en el que reconocían el Estado Vaticano y a cambio también tenían no solamente la forma de reconocimiento del Estado fascista, sino también el hecho de la educación en Italia estaría de manos de los curas, cosa que bueno, pues también era del interés del Estado Vaticano. En la Iglesia el poder, ya sea el temporal o el propiamente religioso, por tanto, tiene estas vicisitudes en donde nos encontramos con realidades complejas, en donde, por ejemplo, en la ortodoxia rusa, es un funcionario, el patriarca Kirill. Kirill, que resulta ciertamente curioso porque Kirill Pavlovich Lakota es el nombre del personaje de Anthony Quinn en Las Sandalias del Pescador, una película que está comentada en el canal y ciertamente ha tenido éxito el comentario de esa película, lo cual ciertamente me sorprende bastante. De origen ucraniano, Kirill Pavlovich Lakota, en aquella película. En la realidad, el patriarca de Moscú, de la Iglesia Ortodoxa rusa, como todo el mundo debería saber, un agente, un funcionario de la Santa Madre Iglesia del Kremlin de Putin I, el abrazador. Entonces nos encontramos con una realidad que debía de ser, y con Petro Poroshenko ya fue ejecutada, de la separación de la Iglesia Ortodoxa a la de Ucrania, de la Iglesia Ortodoxa, debido a que luego, posteriormente, quien ejerce en principio la cabeza, el primus inter pares, el patriarca referencial, que es el de Constantinopla, lo cual ciertamente es alucinante porque todo el mundo sabe que Constantinopla ahora es Estambul y está dentro de la República de Turquía. Y no un patriarca como pueda ser tal vez el de Atenas. Por eso del peso de la historia. Había un primus inter pares, como era en principio el patriarca de Roma, obispo de Roma, uno de los 7 patriarcas, creo que eran 7, igual eran 6, pido disculpas, respecto de la cuenca norte del Mediterráneo, con respecto de la cuenca sur, donde estaba Alejandría, estaba la propia Estambul, Constantinopla, Atenas, Roma, que con lo que supuso el siglo VII hubo la eliminación de la mitad de los patriarcas a nivel práctico, a pesar de que posteriormente la cosa ha evolucionado de manera distinta. Pero más allá de esto, nos encontramos ciertamente con una situación de institucionalidad, de manipulación política o de aprovechamiento del ámbito religioso a través del ámbito político. Porque como recordaba, en el ámbito de la Iglesia Ortodoxa griega, con la situación que ha derivado después en el siglo XXI, evidentemente esta campaña de oponerse a esa expropiación de sus tierras por parte del gobierno, evidentemente les limitaba de un potencial económico, financiero,
respecto de lo que había podido ser una realidad en un país, recordémoslo, Grecia, que tiene dificultades para el tema agrícola y ganadero, que es un país bastante montañoso, es un país no demasiado grande porque está bastante recortado en sus figuras cuando uno mira un mapa, y el terreno fértil para las labores agrícolas y ganaderas, sobre todo las agrícolas, es bastante limitado. Y por eso, tal vez el gobierno, estoy lanzando un triple, quiso ejercer, sobre todo teniendo en cuenta de que había habido el Acta Única Europea en 1986, con una evolución de lo que había sido el Fondo de Agrícola y Ganadero, como es la PAC, establecer algo distinto para poder hacer cosas como por ejemplo lo que se ocurrió en la Segunda República Española con la repartición de tierras o como había habido en otras etapas, como decía en el siglo XIX con Madoz y Mendizábal, con esa repartición de los conventos, a pesar de que ese elemento cultural, en el caso de los conventos, tuvo la derivada de la pérdida de retablos y obras de arte, de pérdida de elementos arquitectónicos, y que fue complicado también en el elemento de custodia cultural en forma de códices y demás libros que pudieran haber sido custodiados en estos elementos importantes para la iglesia, como es la desamortización de estos monasterios y otras entidades que querían ser transmitidos para la modernidad por parte del Estado, llamémosle entre comillas liberal, que se estableció en las Españas en ese siglo XIX. Como resto de esas tradiciones del siglo XIX y XX, en la búsqueda de reorganizaciones agrícolas, en situaciones en las que, por ejemplo, y lo dice un amigo de origen gallego, aunque con prestancia en su propia vida en el ámbito de Andalucía, en donde podemos hablar de que el Partido Socialista podría haber hecho una reordenación agrícola cuando adquirió el poder en los años 80, en paralelo, por ejemplo, a esta situación en Grecia, quizá no en el primer momento, cuando adquiere la preautonomía o después, pero ya cuando se va acercando el final de la década de los 80, hubiera sido un momento en el que haber evitado lo que a la postre fue el tema de las peonadas, con una cierta propiedad en donde pudieran haberse establecido mecanismos de expropiación barra los microcréditos de Mordecai, no, Mordecai no, de Mohamed Yunus. Mohamed Yunus, el de Bangladesh, que en el caso del banco de microcréditos daba dinerito para las mujeres para que tuvieran un cierto proyecto, en parte también ligado a estas tierras, comprar lo mínimo imprescindible para poder labrarlas y poder luego adquirir un poquito de mecánica distinta para poder tecnificar y hacer lo que en buena medida la agricultura ha tenido también, por ejemplo, en los años 50 y 60 en el Estado español con el tema de los tractores, la mecanización, cosa que por ejemplo se ve en Novecento, aquella película de Bernardo Bortolucci, que dura 5 horas y la solía ver para celebrar el 1 de mayo todos los años, empezando a verla a las 5:30, a las 3:30, perdón, 15:30 para poder terminarla de ver a eso de las 9 de la noche. Eso sí tiene sentido. 5 horas, por tanto, me pasaba toda la tarde viendo Novecento. Era una tradición que hice. Y en aquel momento también se ve en la Italia de los años 20 y 30 ese elemento de tecnificación del campo que colude con lo que había sido el surgimiento de las camisas negras y del propio fascismo en Italia con el personaje de Donald Sutherland, que en paz descanse, más allá de los personajes propiamente protagonistas de Robert De Niro y el borrachín, el francés, Gerard Depardieu. Gerard Depardieu. Así nos podemos más o menos entender
el impacto, ciertamente, que puede tener una situación de estas respecto de cuál es el elemento expropiado, por qué esas tierras pueden tal vez haber sido expropiadas, cuál es el uso que tenía la propia Iglesia ortodoxa griega respecto de esas tierras, cuál era el impacto en el ámbito municipal, regional o en el ámbito del Estado griego, el hecho de ser el Estado griego un Estado confesional, incluso a día de hoy, para tener esa dualidad respecto del poder que podía generar no solamente esas tierras respecto a la proximidad, sino también el elemento de lucro cesante, de todo aquel elemento que el Estado griego tal vez pudiera pensar que no estaba percibiendo respecto de posibles impuestos o posibles trabajos que pudieran llevarse a cabo, respecto de personas que pudieran entrar a participar de la generación de riqueza a través de esas tierras, o el elemento elemento agrícola en un espacio que es bastante agreste, como es la geografía de la propia Grecia, y ahí entra en funcionamiento lo que había sido en todos estos otros lugares en siglo XIX, siglo XX, lo que supone esa transformación de la agricultura y de la roturación de campos y de lo que supone la expropiación, de lo que supone elementos de importancia como reordenaciones agrícolas en revoluciones, pero también en sistemas democráticos, en transiciones más o menos ordenadas, a pesar de que, en buena medida, lo que supuso la época del primer bienio de la Segunda República Española estableció la dificultad, pero también como cierto libro que habla de esos temas, publicado en más o menos en la época, sobre el tema de la revolución agraria de la Segunda República en España. Ya comenté en aquel momento que había una diferencia importante respecto de latifundios, minifundios, tema de la propiedad entre la cornisa cantábrica, en la zona de la Bética, en la zona de Andalucía, lo que pudiera ser la zona más o menos castellana, interna, la zona mediterránea, con lo cual el enfoque, en vez de ser unívoco y unilateral, como tal vez fue el enfoque del periodo republicano, tal vez incidido por aquellos sindicatos, desde CNTFI, pero también UGT o algún otro que pudiera haber en la época, establecieron una visión que fue en buena medida bastante dogmática, ideológica, y que dificultó un tránsito más o menos ordenado debido a la contraposición de modelos, que es tal vez lo que se reproduce en una situación como esta en Grecia, en donde el Estado, mayormente socialdemócrata en buena medida, a pesar de que Nueva Democracia también tuvo presencia a lo largo del tiempo, pero se suele acusar en buena medida que estos intentos de expropiación suelen venir de la izquierda. Y en esos movimientos de izquierda, los movimientos de derecha, incluso aquellos que se ven impelidos por ser las, entre comillas, víctimas, como es la Iglesia Ortodoxa griega, sobre todo con ese extra de esteroides, como es el hecho de ser parte de la realidad institucional, al ser una religión oficial del Estado, se ven en choque respecto de tratar de mantener lo que existe para evitar esos cambios, y si no quedara otra, condicionarlos a la hora de sacar el máximo provecho a la hora de esa transición. ¿Cuál fue el hecho real de lo que sucedió? ¿Puede esto servir de ejemplo para otros países que pueden estar en una situación más o menos parecida a la de la Iglesia Ortodoxa y del Estado griego en ese año 1987, en esta efeméride que hoy conmemoramos? Pues ahí estaría la cosa. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpien.